Como decimos, hoy hablaremos de la mujer o de su superioridad. En el filme El Padrino, luego de asistirse a una serie de truculentos asesinatos, se ve un final en la primera película en que el padre reúne a los hijos y designa al que tiene que sucederlo, en este caso Al Pacino. Obviamente los hijitos que están en derredor son mayores de edad, pero no obstante acatan la resolución paterna y ello conmueve y enternece a cualquiera, pues el obediente hijo reconoce el patriarcado. Pero la actitud de ese padre no enternece tanto, pues se da el lujo de elegir a uno que debe morir. Es decir, que de acuerdo a ciertas costumbres de esas comarcas, tiene facultades para designar cuál de sus hijitos que ya andan por los 30 años, ha de morir en aras de algo que no alcanza a llegar a ser un ideal. Por la vía latina, española e italiana, hemos heredado esa imagen del patriarca fuerte, esposo dominante, del gran señor que todo lo sabe. Pero ocurre que actualmente esa superioridad y autoridad suprema se viene poniendo en tela de juicio y surgen dos términos en el campo de las ciencias sociales que son machismo y feminismo. En casi todas las culturas, la mujer ha ocupado una posición de subordinada al hombre. Ello parece que es debido a que como da a luz a los hijos y los alimenta, necesita una mayor pasividad en el hogar, mientras que el hombre precisa a su vez procurarse armas para herir al animal que está a distancia. De esa forma debía permanecer varios días afuera. Ella es encargada de la despensa, el marido es el cazador. Ella se encarga de recoger tubérculos, semillas, gusano, miel, etc., de prepararlos y además de otras tareas domésticas. Pero con las semillas nomás, la mujer se mandó uno de los descubrimientos más grandes de todos los tiempos, sino el más grande de la prehistoria, la agricultura. Claro, el hombre se iba a cazar y ella quedaba seleccionando semilla. Es lógico que alguna cayese al suelo y germinase. Esto le llamó la atención y así comenzó a sembrar. El hombre en la caza, con seta, palo en mano, o luego con algo parecido a una lanza, o bien con el arco y la flecha, no podía titubear ni andar seleccionando mucho. Cuando pasaba un mamífero apetecible, sácate. Había que aprovechar el instante. La mujer en la casa con ese, se hizo más detallista, seleccionando los granos para el puchero. Y ello subsiste hasta hoy, y quizá ya se ha fijado genéticamente en tantos milenios. Por ello, en una zapatería, el varón entra y dice, que ya lo seleccionó en la vidriera. La mujer tarda más en elegir el par, y se observa en el espejo, etcétera, etcétera. Pero parece que a fuerza de seguir pistas a los animales, el hombre se fue interiorizando de meteorología, se hizo más hábil en la utilización de armas y de fabricación de ellas, y sacó algunas ventajas. Así, al cabo de los milenios, se dijo que la mujer, por naturaleza, no estaba capacitada biológicamente para cumplir esas funciones. Pero nace el cuestionamiento, por naturaleza o por prejuicios, o por costumbre, o por un injusto relegamiento. Y esto trae otra pregunta. ¿El cacareado feminismo es un problema real o bien es una cortina de humo que han lanzado los medios de difusión en los últimos tiempos para distraer a la masa? ¿Podrá interesarle el feminismo o cierta forma de igualdad a la mujer de Senegal que camina kilómetros y kilómetros con el cántaro a la cabeza para buscar agua, o a la madre del país pobre que no tiene alimento para su hijito desnutrido? De todas maneras, la desigualdad de derechos es un problema real y no hay por qué disimularlo. Objetivamente se puede dar en cifras como continúa el presente, es decir, al presente hoy, la discriminación en contra de la mujer.
Según datos publicados en el artículo Los niñitos generales, las niñas soldadas, de Desmond Avery, Perspectiva de la UNESCO, número 798, 2/3 de las horas del trabajo del mundo lo realizan las mujeres. Solo un 10% de los sueldos del mundo lo cobran las mujeres. Solo el 1%, repetimos, el 1% de los bienes inmuebles del planeta son de las mujeres, y también ellas representan u ocupan el 1% de los cargos directivos del mundo. Hasta el año 1945, al firmarse la Carta de las Naciones Unidas, no había más que 36 países en todo el mundo que concedieran a la mujer los derechos políticos. En el nuestro, para esa época, las mujeres no podían votar, como tampoco lo podían hacer en Francia. Y en Estados Unidos, que en muchos sentidos es puesto como ejemplo de progreso, las mujeres pudieron votar en 1919 gracias a la lucha que emprendió Susan B. Anthony. Parece que el prejuicio racial finca todo en la educación. Si al niñito blanco le repiten desde que nace que hay que cuidarse de las arañas venenosas, de los alacranes y víboras y de los negros, aprenderá eso. En nuestro país, por fortuna, existe ese prejuicio más atenuado, y un blanco puede casarse tranquilamente con una negra o viceversa, una blanca con un negro. Así ocurre con la superioridad del varón. Según la mayoría de los especialistas, estaría dada por la aculturación. Desde pequeña se le repite a la niña que debe subordinarse y crece con esa idea y hasta la defiende. Según otros, son muy simplistas las soluciones que ven la causa de todo esto, o bien en la educación o bien en la naturaleza. Parece que hay que calar más hondo. Respecto de la educación, tomando la educación primaria, por ejemplo, un estudio de la UNESCO ha analizado los textos escolares de China, Francia, India, Kuwait, Noruega, Perú, Ucrania, Estados Unidos y Zambia, y ve que estos libros de lecturas para los chicos estimulan a los niños a capacitarse profesionalmente y a las niñas a aprender labores domésticas, contribuyendo así a perpetuar la dominación que los hombres ejercen sobre las mujeres. Las madres y abuelas chinas, francesas, peruanas y ucranianas aparecen con monótona regularidad en estos libros escolares, atareadas en la cocina, por ejemplo, en Ucrania, o bien en China remendando los pantalones de sus maridos, o preparando un copioso almuerzo para papá y los niños en Francia, y cocinando, lavando y planchando en el Perú. Entre tanto, con igual persistencia, los hombres sostienen el hogar, manejan el coche y dan órdenes a su alrededor. El estudio chino reconoce que la práctica de representar a los hombres como generales y a las mujeres como soldadas hoy subsiste en gran cantidad de varones dirigentes. Cuando en dichos libros escolares los niños corren aventuras por países extranjeros y recorren tierras en viajes llenos de estimulantes experimentos, es el 95% de las ilustraciones la que muestran niños en acción. El 5% son niñas. Los autores del informe ven en esto un enfoque sexista colonialista, pero reconocen que es un sexismo inconsciente. Y en los libros de texto primario latinoamericano más usados entre niños de 4 a 9 años, fueron contadas las veces que aparecían las palabras él y ella como pronombres personales, desde luego. Él aparece el 97% y ella solo el 3%. Más adelante veremos que a este sexismo inconsciente del siglo presente antecede otro perfectamente consciente en textos de educación de la antigüedad y de la Edad Media. Pero todo esto ha hecho que la UNESCO contribuya al Decenio Internacional de la Mujer, que concluyó en 1985 bajo el lema Igualdad, Desarrollo y Paz. Y ya antes, así como las Naciones Unidas tuvo que ocuparse del conflicto racial y proclamar la igualdad de todos los hombres de la Tierra, en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano
Así también en 1967 tuvo que emitir una declaración sobre la eliminación. En un encuentro sobre el movimiento feminista, una mujer neoyorquina dijo: «Estoy muy satisfecha con mi condición actual. Me gusta ser esclava de mi marido, pues así lo domino mejor». Aquí se habla de la tiranía del débil sobre el fuerte, que es la peor y más duradera. Es como un taladro que actúa sin prisa, pero sin pausa. En la localidad salteña de Cachi, a la cual se llega luego de ascender la Cuesta del Obispo, hace unos 40 años la luz eléctrica estaba habilitada hasta la hora 1, así que a las 0:55, es decir, 5 minutos antes de cortar, se emitía una señal para que todos se vayan lavando los dientes, o bien vayan preparando las velas o el sol de noche para continuar la partida de cartas. La señal consistía en una paulatina disminución de la corriente con la consiguiente atenuación de la luz. Pero he aquí que a veces la señal ocurría a las 23. Entonces los parroquianos del boliche se apresuraban a echar del boliche al viejo Tomás, encargado de la usina. Era porque la mujer de Tomás consideraba que el viejo estaba ya bastante tiempo fuera de casa. Luego de esa señal, si su marido no regresaba, cortaba la luz y no volvía a encenderla hasta el otro día. Uno de los mitos del machismo que últimamente se desmorona es el de la superioridad intelectual del varón sobre la mujer. Se afirmó que el cerebro de la mujer es más pequeño y sobre esa base que su inteligencia es menor, que las mujeres no sirven para las matemáticas, que no se les puede confiar la administración de dinero, que son emocionales como los niños y sin originalidad. Esos argumentos son parecidos a los que utilizan los racistas contra los negros o a los que usaban los antiguos para justificar la esclavitud. Es interesante cómo logra el intelectual estructurar todo un razonamiento lógico y a veces mezclando metáforas hermosas con la demostración lógica para llegar a demostrar algo que es indemostrable. En el siglo de Pericles, una de las épocas más hermosas de la República ateniense, había en Atenas 400.000 esclavos para servir a 20.000 ciudadanos libres. Y los argumentos de Aristóteles y de Platón para reservar la educación a una pequeña minoría constituyen una parte flaca de sus respectivas pedagogías. Análogamente, si se pregunta por qué la mujer está en situación inferior, se contesta que porque culturalmente así se la colocó. Y si se pregunta por qué se la colocó en situación inferior, se contesta porque es inferior. O a veces se da un argumento mucho más científico entre comillas, a saber, porque así debe ser. Se creyó, decíamos, que el cerebro más grande era el del más inteligente. Luego se comprobó que el cerebro más grande humano que se había conocido era el de un idiota. Uno de los cerebros más pequeños era el de Anatole France. Y muchos animales prehistóricos tenían un cerebro más grande que el del hombre. Entonces, lo que corresponde es ver el tamaño del cerebro en relación al tamaño del cuerpo, o al peso del cuerpo. Y he allí lo curioso. Teniendo en cuenta el peso del cuerpo, el cerebro de la mujer es más pesado en proporción. 1.265 gramos contra 1.385 gramos del hombre promedio. También es curioso que no se cacaree tanto con el cerebelo. El de la mujer es más grande. Y el cerebelo es el centro del equilibrio físico, no del otro. Porque la embarazada debe caminar atendiendo más a su equilibrio. En cuanto al otro equilibrio, o desequilibrio, todavía van más al psiquiatra hombres que mujeres. Estadísticas de entradas al manicomio revelan, por ejemplo, en el año 1955, en Estados Unidos, 95 varones contra 76 mujeres. Modernamente la mujer está repuntando, es decir, que está consiguiendo la igualdad en ese renglón, quizá porque está asumiendo ya más tareas estresantes.
Y lo anteriormente dicho sobre El Padrino y sobre la herencia latina, es decir, italiana y española, nos recuerda la anécdota aquella del italiano que invitó a comer pastas al español. El gallego llegó avanzado el mediodía y en lugar de ir a la mesa se puso a hablar por teléfono. Cuando llevaba como 15 minutos de charla, el italiano le gritó desde la cocina: Jesús, los tallarines se están pegando. Pues déjalos que se maten, hombre, contestó. Después se argumentó que la mujer carecía de creatividad para el arte. Sin embargo, en la época de menos oportunidades para ella, ya sobresalió Maddalena Lombardi, que fue violinista en el siglo XVIII. Clara Wieck, esposa de Schumann, pianista, salió de gira debido a que su esposo tenía dificultades para dar recitales. Robert Schumann, el gran compositor, tenía problemas en los tendones del cuarto y quinto dedo de la mano derecha. Como se le caían los dedos, componía en su casa colgando uno de esos dedos del techo mediante un hilo. Naturalmente, de esa forma no quedaba bien dar recitales en público. Así que los daba Clara. Pero específicamente en lo que a la creatividad se refiere, Clara Wieck le compuso también el tercer movimiento, andantino, de la sonata número 3, opus 14, en fa mayor de su esposo Schumann. Según Eugenio Ormandy, cuando era director de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia, la argentina Marta Argerich estaba entre los 5 mejores pianistas del mundo. Claro que puede argumentarse que el más grande entre los grandes del piano fue Franz Liszt, un varón. Si eso fuese cierto, puede contestarse que en clave el más grande de todos los tiempos fue la distinguida Wanda Landowska, polaca, 1877-1959. Mujeres que han sobresalido en pintura ya en el siglo XVIII, Angélica Kauffmann, Rosa Bonheur y Marie Cassatt. En el siglo XIX, María Laurencin, y en el XX, Georgia O'Keeffe. En escultura, Malvina Hoffman. En literatura la lista sería interminable. Novelistas como Virginia Woolf, Willa Cather, Vicky Baum. Mujeres premio Nobel de Literatura, Selma Lagerlöf, Suecia, 1906. Pearl Bach, Estados Unidos, 1938, Gabriela Mistral, Chile, 1945, etc. Pero hay premios Nobel mujeres en todas las categorías. Madame Curie ganó 2 veces el premio Nobel de Física en 1903 y de Química en 1911. Claro que el de 1903 lo compartió con su marido. Y hay también en 1964 una mujer premio Nobel de Química y es Dorothy Hodgkin de Inglaterra. En medicina, hasta hace un siglo y medio, las mujeres tenían problemas para ingresar a la facultad. Se argumentaba que una herida de bala o el serruchar una pierna gangrenada era plato muy fuerte para el emotivo y débil espíritu femenino. Sin embargo, hacía ya más de 2 siglos que se la utilizaba en el frente de guerra de enfermeras, donde veían todas esas gangrenas y serruchar de miembros. Pues bien, premio Nobel de Medicina, la checoamericana Gerty Cori en 1947. No existe el premio Nobel de Filosofía. Se asimila al de Literatura. Por ejemplo, se le dio a Bergson, Enrique Bergson. Se dijo que la filosofía es un terreno para hombres. La mujer no resistiría el embate de los aceitosos conceptos metafísicos que solo decantan con el tiempo y tras la meditación profunda. Meditación que enloqueció a varios como Cantor o Nietzsche, y un poco menos a Kant y Hegel. Pero hay mentes lógicas como la de Martha Knill, o nuevas claves para la filosofía como las de Susanne Langer, y textos plagados de leyes generales filosóficas
es decir, leyes sobre el ser y la vida, como las obras de Simone de Beauvoir. Entonces se argumentó que la actividad netamente creadora era propia del hombre. Por ejemplo, iniciar un movimiento nuevo en pintura era para un Manet o un Picasso, en literatura para un Góngora, y que luego que se lo había iniciado, que se había dado esa revolución creativa en el arte, seguía por detrás la mujer con su creación dentro de esa innovación. A eso puede contestarse con la mayoría de los psicólogos norteamericanos contemporáneos, o bien con lo del concepto de los orientales, que la mujer tiene ya de por sí una creación superior, que es la de echar a andar seres en el mundo, y por tanto no necesita y deja la creación artística para el hombre. Pero no es una respuesta muy lógica. Puede contestarse, sin embargo, que Martha Graham creó toda una escuela en la danza moderna, realizando allí una verdadera revolución. Ahora falta que se diga que la danza es un arte de segunda categoría, cosa inadmisible, o que se exprese que la mujer utiliza su cuerpo para expresarse y se interesa más por su cuerpo que el hombre, etcétera, etcétera. En fin, la lucha por la igualdad de derechos por parte de la mujer es algo tan real que baste pensar que todavía hay muchos países en los que no se ha logrado aún la patria potestad compartida, que es algo justo, lógico y natural y que nos costó obtener. Todo esto nos recuerda que cierta vez una vecina celebró en su casa una reunión del movimiento de liberación femenina. Al presentar a un matrimonio que llegaba en ese momento, dijo: «Mucho nos complace tener entre nosotros al señor Vilensky y señora». Pero recordando de inmediato la naturaleza de la asamblea, añadió: «O si ustedes prefieren, la señora Vilensky y su señor». Una de las falacias que ha hecho mucho mal, incluso ha favorecido la hipertensión y los ataques coronarios, es aquella que dice: «Los hombres no lloran». Puede ser que su causa haya sido natural, ya que el primitivo, vimos, no podía darse el lujo de llorar, pues tenía que ver claramente lo que hacía cuando cazaba, para no resultar casado. Pero hasta ahora queda un resabio de machismo, y el padre le dice al hijito que se golpeó: «Los hombres no lloran». Le está diciendo: «Tráguese las lágrimas, hijito». Y todavía quedan quienes insisten con aquello de que los hombres se hacen a golpes. Habría que aclarar que no se hacen ni a golpes ni de golpe. En el Talmud, código completo civil y religioso judío, se dice del niño: «Después de los 6 años recíbelo en la escuela y cárgalo como un buey». Claro que ya en el libro 7 de las leyes de Platón se dice: «Un espíritu libre no debe aprender nada como esclavo. No gastéis pues violencia con los niños y haced más bien que se instruyan jugando». El historiador francés de la educación Montail dice: «No hay más diferencia en la educación del siglo XV y XIV que la de que los látigos del siglo XV son 2 veces más cortos que los del XIV». Cierto es que un abate le dijo a San Anselmo: «De día y de noche no dejamos de pegar a los niños confiados a nuestros cuidados y siempre empeoran». «¿Cómo?», reprochó el santo. «No dejáis de pegarles. Y cuando crecen, ¿en qué se convierten? En idiotas y estúpidos. Bonita educación que convierte a los hombres en bestias». Y volviendo a Montaigne y a sus ensayos, dice: «No puedo comprender esa pasión de los que abrazan a los niños que acaban de nacer, y nunca he consentido de buen grado que se les críe cerca de mí». Capítulo 8 del libro 2 de los ensayos. Y como sostiene la vuelta a la naturaleza en su filosofía, agrega Montaigne algo que en realidad resulta de lo más antinatural. Dice: «No toméis nunca ni deis tampoco a vuestras mujeres el encargo de criar a vuestros hijos». En el Emilio de Rousseau se lee que a un niño, para que no tuviese miedo, se le enviaba todas las noches a buscar una cosa a un lugar
al cual para llegar había que atravesar un cementerio. El adulto luego se queja de la angustia que le quedó por aquella triste experiencia y no se explica cómo pudo sobrevivir. Y todavía hoy hay casos en que si el hijito se golpea y mediante un gran esfuerzo reprime sus lágrimas, el padre queda contento, aunque luego esas lágrimas salgan disfrazadas en forma de acné o rinitis alérgica, es decir, alguna enfermedad de la piel, o también en los ojos que lloran. Ya el padre quedará satisfecho razonando que a su hijo le lloran los ojos por una tal alergia, pero que su hijo no llora, lo cual es una estupidez que raya en la crueldad. Todos deben llorar o pueden llorar. En el Evangelio se lee, y Jesús lloró. Un desfile, el final de una película, el final de una sinfonía, ver una anciana sentada en un bar que no tiene a dónde ir, cualquier cosa puede hacernos llorar. Según el doctor Dominique Allaire, psiquiatra canadiense, lloramos por dos causas: autocompasión y gratitud. Y además resulta muy higiénico porque unas pequeñas glandulitas segregan un líquido que limpia y lubrica los párpados. En suma, y volviendo al tema, parece que todo sobrevino cuando el hombre subconscientemente sintió incapacidad para dar a luz y vio una superioridad de parte de la mujer. Luego, con las instituciones quiso rebajar esa superioridad. Algunas comunidades son más sinceras y siempre, según los psicólogos, fueron directamente a la cuestión y le robaron esa superioridad de crear a la mujer. Por ello el varón siente los dolores del parto, es decir, siente, mientras la India va a parir, él siente los dolores del parto en tribus de Madagascar y en el Orinoco. En ambas tribus, que distan mucho entre sí y que nunca tuvieron contacto, mientras la India tiene a la criatura agarrándose entre las ramas de los árboles, la familia asiste al varón, que se siente dolorido. Y la racionalización que dan los nativos sobre este proceder es que así desorientan a los malos espíritus para que no se posesionen del hijito. Pero sea como fuere, lo que no se justifica es robar la función, el rebajar a la mujer o simplemente plantear las cosas como un conflicto, hombre versus mujer. Esto no es nada nuevo. Viene de la India y llega a Grecia. Platón dijo, poco difiere una mujer de otra. Y Aristóteles dice que la mujer es un defecto de la naturaleza. Federico Nietzsche, que cuando veía una gota de sangre se desmayaba y que fue dado de baja en el servicio militar porque se asustaba del ruido del cañón, Nietzsche dijo, vas donde una mujer, no se te olvide el látigo. Y Napoleón aseveró, la mujer es nuestra propiedad, nos pertenecen como los árboles frutales pertenecen al hortelano que les ha cuidado. En cambio Churchill, que no se asustó cuando las bombas caían sobre Londres, dijo, la más brillante de mis proezas fue la de convencer a mi mujer para que se casara conmigo. El corazón del feto femenino suele latir más aceleradamente y las niñas nacen 4 días antes que los varones y se desarrollan con mayor rapidez. Entre los 10 y 12 años, los niños utilizan el espacio de manera distinta. Las niñas por lo general levantan un muro bajo con entrada complicadísima. En cambio, los varoncitos tienden a construir torres, fachadas con cañones y movidas escenas exteriores. Dejemos las interpretaciones para los psicólogos. A la edad de 2, 3 y 4 años, el coeficiente de inteligencia, según el test de Kuhlmann-Binet, es más elevado en las niñas que en los niños. A partir de los primeros años escolares hasta la edad adulta, las mujeres obtienen un rango más elevado en las pruebas de inteligencia. Después, los guarismos se equilibran. En prejardín, las niñas tienen un vocabulario más amplio que los niños y por lo general empiezan a hablar antes. Asimismo, las niñas utilizan más palabras en las frases, aprenden a leer antes y hacen más progresos que los niños. Encuentran menos dificultades en la lectura comparado con el gran problema de lectura que presentan los niños. Y esto de la mayor cantidad de palabras se mantiene para toda la vida.
pues las mujeres hablan más que los varones, y las dificultades que experimentan los niños también subsisten, pues hay más tartamudos que tartamudas. Cada 5 hombres tartamudos hay solo una mujer tartamuda. En conclusión, la mujer es más habladora que el hombre. Si es una virtud el saber callar, entonces hay al menos algo en que gana el hombre. El que sabe callar es, a veces, un sabio. Sin embargo, el que puede hacer callar es un privilegiado. Pero volviendo al asunto, con más seriedad, luego de la ventaja de la niña en prejardín, jardín y primaria, nos encontramos con muy pocas mujeres científicas. Una mujer de cada 10 hombres es teóloga, y menos aún solo el 8% de los especialistas en electrotecnia e informática son mujeres. ¿Cómo se explica? Un estudio realizado ya en la década de los 80 en Checoslovaquia, Francia, Senegal y Venezuela sobre el acceso de la mujer al perfeccionamiento y a la formación científica revelaban que, a pesar de la discriminación sexual que había sido abolida legalmente, la proporción de ambos sexos en dichos cursos es muy desequilibrada. Por ejemplo, el estudio hecho por la Asociación de Mujeres Universitarias Francesas muestra que casi el 75% de las universitarias estudian artes y humanidades y solo el 25% se dedica a ciencias. Por ello es que en la universidad puede haber igual número de varones que mujeres, o levemente un número mayor de mujeres, como en las inscripciones de la Universidad Nacional de Córdoba en los últimos 3 años. Claro que se nota un avance de la mujer, pues en 1970 el 4% de los diplomas de ingeniero fueron entregados en Francia a mujeres. Ya en 1980 el sector femenino recibió el 11% de los diplomas de esa especialidad. Actualmente, la explicación que dan los especialistas sobre la referida desproporción obedece al peso de los prejuicios y estereotipos. Estos incluyen las presiones de los padres para que las hijas ayuden en la tarea del hogar, las presiones ejercidas por el propio entorno de las mujeres en vistas a un casamiento a temprana edad, la imagen que los medios de difusión propagan de la mujer, los errores de orientación en las carreras, la falta de información de los profesores y la mala información de los empleadores. En Checoslovaquia, donde en 1948 se abolieron todas las leyes discriminatorias contra la mujer, se estimaba que faltaban todavía 35 años para que se igualase el número de hombres y mujeres graduados en carreras científicas. Paradójicamente, las estadísticas demuestran que en las universidades de ese país hay más bochados, aplazados masculinos que femeninos en las carreras. El periodo decisivo en la vida de una persona para avanzar profesionalmente se sitúa entre los 20 y los 35 años. En efecto, las 2 teorías de la relatividad de Einstein fueron dadas en ese intervalo. Los campeones mundiales de ajedrez sobresalen entre los 20 y 35, y muchos científicos dan sus mayores frutos entre los 20 y 35, porque es allí cuando su mente puede dar las mejores contribuciones a la ciencia, porque se adquieren en forma definitiva en los hábitos de la actividad intelectual creativa. Pero ¿qué está haciendo la mujer en la edad de los 20 a los 35? Es en el periodo en que suele entregarse a otra actividad creativa superior, traer seres al mundo, para lo cual hay que casarse y formar una familia. Si bien ahora ya las familias no son tan numerosas, si bien en muchos casos ya no se alimenta a los niños con leche materna, en algunos casos la mentalidad en ese sentido cambia lentamente. Y en Checoslovaquia la licencia por maternidad suele ser hasta de 2 años después del nacimiento del niño. Esto aumenta la seguridad laboral de la mujer, pero también retrasa su promoción y sus estudios. Sin embargo, se piensa que con la ayuda de la electrónica, es decir, con la pantalla y el sistema de videodate e Internet, la mujer tendrá acceso desde el hogar y en ese periodo a los centros científicos, bibliotecas y al material de arte.
por lo que el adelanto de la ciencia y de la técnica contribuirá a equilibrar el acceso de la mujer a la ciencia y a la técnica. Y todo lo que antecede nos recuerda que cierta vez había un psiquiatra que tenía 2 consultorios. En la sala de espera de uno había un cartel que decía: para pacientes dominados por su mujer, y había varios sujetos esperando. En el otro consultorio la puerta ostentaba un cartel que a su vez rezaba: para pacientes que dominan a su mujer, y había solo un insignificante hombrecito de gris parado ante la entrada. Pasó el psiquiatra y le preguntó al hombrecito: ¿qué hace usted aquí? No sé, respondió, mi mujer me ordenó que la esperase aquí. De lo cual se colige que para muchos individuos conviene que llegue la tan ansiada igualdad de derechos, porque cuando se conversa en la oficina resulta que la mayoría de los individuos mandan en su casa, pero tras las bambalinas la cosa no siempre es así. Esto nos recuerda que cierta vez todos cambiaban impresiones en la oficina acerca de su vida conyugal. Todo menos un individuo que nunca contaba nada, y cuando le preguntaban cómo le iba en su casa respondía: yo no me puedo quejar. Un buen día lo visitaron y comprobaron que su cara mitad lo tiranizaba al extremo, casi ni le permitía respirar. Entonces le recriminaron por qué motivo ocultaba eso durante tanto tiempo. Y no me puedo quejar, contestó. Si retrocedemos al siglo pasado y tomamos, por ejemplo, a los Estados Unidos, encontramos a un puritano, juez de Massachusetts, que sostiene que con un instrumento razonable, cualquiera sea, desde una fusta hasta un bastón no más grueso que un pulgar, el marido está autorizado a pegarle a su esposa. Y un predicador metodista exhortaba también en esa época a sus fieles a seguir el ejemplo de un digno ciudadano que cada 2 o 3 semanas aplicaba sistemáticamente un correctivo a su mujer. Es la única manera, decía, de mantenerla sumisa e impedirle gruñir constantemente. El Diccionario Enciclopédico Español Espasa-Calpe dedica más de un centenar de páginas al artículo hombre y 25 páginas a la mujer. De estas 25, 12 páginas son de fotografías de mujeres de distintas razas. Claro que en el artículo hombre entran nociones comunes a ambos sexos, como la evolución, la raza y otros caracteres. Si retrocedemos más de 2 siglos, encontramos que en la Enciclopedia Británica, edición 1771, se da la siguiente definición: mujer, hembra del hombre, véase artículo homo, es decir, un total de 6 palabras. Y el origen de la palabra inglesa woman, mujer, ya que estamos, procede de wife, man, es decir, mujer del hombre, que en el siglo XIV pasó a woman, es decir, que woman, W-O-M-A-N, en el siglo XIV pasó a women y luego se hizo woman. Y si retrocedemos 2 milenios en vez de 2 siglos, la cosa se nos pone espesa. En Grecia la mujer ateniense estaba reducida todavía a un lugar subalterno. Encerrada en el gineceo, solo por excepción aprendía a leer y a escribir, y era muy raro que se la iniciase en las artes y en las ciencias. No podía ir al estadio en las Olimpiadas, y cuando se reanudaron las Olimpiadas por iniciativa de Coubertin en el siglo XIX, la mujer todavía no participaba en los Juegos como atleta. Pero los griegos eran individuos de mentalidad abierta. Ya Plutarco, en su libro Preceptos del Matrimonio, restituye a la esposa su jerarquía en el hogar. Los romanos eran más machistas. El padre de familia en la antigüedad tenía derecho a vender sus hijos, a exponerlos, y antes de esto hasta de matarlos. Y avanzando un poco más nos encontramos con San Jerónimo, erudito latinista y traductor, nacido en el 331, nada de 1000, nacido en 331 después de Cristo,
y muerto en el año 420. En su obra Carta a Laeta sobre la educación de su hija Paula, escrita en el año 403, obra que ha despertado la admiración de Erasmo y de Santa Teresa, y que es un importante documento pedagógico sobre la educación de las jóvenes, dice que Paula no coma en público, es decir, que no concurra a los festines que se hacen en familia, por temor a que no desee los manjares que en ella se sirvan. Que se acostumbre a no beber vino, porque es la fuente de todas las impurezas. Que se alimente con legumbres y muy pocas veces con pescado, y que coma de tal modo que tenga siempre hambre. El menosprecio del cuerpo llega a tal extremo cuando agrega más adelante: por mi parte, prohíbo completamente el baño a una joven. Claro que, asustado de un régimen tan austero, San Jerónimo mismo autoriza el uso de los baños y del vino y de la carne para los niños, pero solo cuando la necesidad lo exija y por temor a que le flaqueen los pies antes de haber aprendido a caminar. Muy bien, así que un niño, antes de haber aprendido a caminar, puede tomar vino, en determinados casos. Asimismo, recomienda a las jóvenes que lean la Biblia, a excepción del Cantar de los Cantares, porque su sensualismo figurado puede ser extraño para una joven. Y continúa: que Paula no oiga nunca instrumentos de música y que ignore para qué usos sirven la flauta y el arpa. Que en vano se busque a Paula en los caminos del siglo, léase en las calles, tampoco en las asambleas y en la compañía de sus prójimos. Que no se la encuentre más que en el retiro. Asimismo, le prescribe, además de las letras, la amistad. No permitáis que Paula tenga más amistad para una de sus compañeras que para las demás. No permitáis que converse en voz baja con ella. Avancemos un milenio. El caballero de la Tour-Landry, en la obra que escribió en 1372 para la educación de sus hijas, le cita como modelo una condesa que ayuna 3 veces por semana para dominar la carne. Y agrega: la mujer carece de responsabilidad y de dignidad propia. Debe obedecer a su marido, a su señor, y cumplir su mandato, sea justo o injusto. Y si queremos el juicio de un filósofo más eminente y conocido, volvemos a citar por tercera vez a Montaigne en sus ensayos. O sea, Miguel de Ayquem, señor de Montaigne, francés, 1533-1592. En el ensayo tercero, quiere mantener a la mujer en la ignorancia, pero con galantería. Dice que la instrucción sería perjudicial para la gracia natural de la mujer. Y como se sabe, Montaigne preconiza la vuelta a la naturaleza, y dice que, si no obstante la mujer insistiese en tener libros, habrá que facilitarle poesías, que es una distracción agradable, sutil, locuaz, de puro placer y de puro aparato como ellas. Y en el capítulo 3 del libro 3 de los ensayos insiste: y ni nosotros ni la teología exijamos mucha ciencia de las mujeres. Y en ese libro 3, en el capítulo 14, cuando le hablaron de Francisco, duque de Bretaña, y de su matrimonio con Isabel, hija de Escocia, y le comentaron que Isabel había sido educada sencillamente, contestó que era un motivo más para amarla, y que una mujer era bastante sabia cuando sabía distinguir entre la camisa y el saco de su marido. Lo que dijimos anteriormente del psiquiatra nos recuerda a Juancito, un muchacho que estaba sacando malas notas en 4º grado. Su maestra, convencida de que lo hacía adrede para ganarse la simpatía de sus compañeros, le pidió al psiquiatra del colegio que lo examinara. Durante un examen, el psiquiatra le preguntó, entre muchas otras cosas, quién escribió el Hamlet. Harto de tanta pregunta, el pequeño respondió: ¿cómo puedo saberlo yo? Los niños de mi edad no leen a Shakespeare. Lo cual nos recuerda a otro pequeño de 7 años que al llegar a la
de la escuela a la casa, preguntó a su madre: ¿qué es eso de sexo, mamá? La mamá tosió, respiró profundamente y comenzó con una definición y luego una disertación titubeante, mezclando cuestiones sociales con conceptos fisiológicos, hasta que el niño, mostrando un formulario e interrumpiendo, dijo fastidiado: pero mamá, ¿cómo voy a poner todo eso aquí en el cuadrito que dice sexo? Lo cual nos recuerda, hablando de psiquiatra, que otro sujeto se presentó al consultorio de ese profesional diciendo: doctor, estoy perdiendo la memoria. No recuerdo los encargos que me hacen por la mañana. Me olvido de los llamados telefónicos importantes y no paso los mensajes. No recuerdo dónde dejé las cosas en el momento más reciente. Doctor, ¿qué puedo hacer? Subrayo un libro y al tiempo leo y encuentro y me parece subrayado por otro. Ayúdeme, por favor. Calma, amigo, dijo el profesional. Lo vamos a ayudar con el mayor gusto. Dígame, ¿desde cuándo comenzó ese problema? ¿Qué problema?, dijo el sujeto. La donna è mobile qual piuma al vento, dice el duque de Mantua en el acto cuarto de Rigoletto, la conocida ópera de Verdi, que es una adaptación de El rey se divierte, en cuyo acto cuarto, escena segunda, se dice a sí mismo: la mujer es como la pluma a merced del viento. Quizá lo insinuó Tirso de Molina al expresar: el mar y la mujer todo es mudanza. En todo caso, antes ya el Boccaccio dijo: siempre voluble como hoja movida por el viento, cosa que mucho antes Virgilio expresó así: la mujer es una cosa siempre variable y tornadiza. El Código de Manú, libro sagrado de la India, dice: la mujer durante su infancia depende de sus padres, durante su juventud del marido, cuando viuda de sus hijos, y si no los tiene, de los parientes más próximos del marido, y si no los tuviera, del soberano, porque la mujer jamás debe gobernarse a sí misma. Pero volviendo al occidente contemporáneo, Jacinto Benavente, en la obra de Sobremesa, dice, claro está, refiriéndose a la situación de la mujer: animal de lujo en las clases altas, animal de cría en la clase media, animal de cría y de trabajo y de carga en la clase baja. Y eso de animal de carga se da aún en Arabia. Allí el hombre viajaba montado en burro y por detrás, caminando, la mujer llevaba la carga sobre sí. Pero luego de la última guerra mundial, la mujer adelantó algo en sus derechos. Ya no viajaba detrás del burro, sino que caminaba con la carga adelante, por si había quedado bajo tierra alguna mina sin explotar. Y el machismo del árabe se manifiesta hasta en su sistema verbal. Distingue en su conjugación el masculino del femenino. Yo camino, yo salto, dicho por la mujer, no es lo mismo que yo camino, yo salto, dicho por el varón. Es lógico, se impone distinguir lo que hace el hombre, cosa seria, de lo que hace una mujer más del harén. Lo mismo ocurre con la conjugación del hebreo. Sin embargo, hay que reconocer que el Corán muchas veces encumbra a la mujer, y en la educación de los jóvenes habla por igual a ambos géneros, masculino y femenino. Concluyendo, hasta el siglo XIX, salvo excepciones tribales, el hombre era el amo y estaba en la cumbre. Con la industrialización del siglo XX aparece el varón preocupado por el estatus. Ya no hay que luchar contra el malón, sino contra la competencia, contra la cesantía. El estatus disminuye, se pierde prestigio y el hombre se agita y se pone nervioso y se olvida del machismo, y la liberación femenina aparece como una cortina de humo o un pseudo conflicto que está más abajo de cosas más urgentes que resolver. Es que mirando bien no existe tal conflicto. Todavía quedan raros ejemplares que cuando esperan ser padres, si nace una mujer se sienten decepcionados y hasta enojados. Se niegan a ver el vástago los primeros días, como si la diferencia de sexo fuera allí lo fundamental.
Es fundamental, pero no lo fundamental. El nacimiento de un nuevo ser es una bendición, y sea varón o mujer es relativo respecto de la función que trae al mundo, que es la de compartir, colaborar, amar y construir. No existe oposición o conflicto. No hay mujeres por un lado enfrentadas a hombres por el otro. Cada ser es un caso que se da en el pequeño mundo del hogar y luego en el gran mundo de la comunicación. Es que el mayor número de males que padece la humanidad provienen del hombre mismo y de sus prejuicios. En lugar de conflicto y competencia debe existir colaboración, compartir en lugar de mandar, comprender en lugar de discutir. Cada casa es un mundo y a fin de cuentas sigue siendo la familia y el hogar la piedra angular de todo lo que tiene de espiritual el hombre. Por fortuna está superada esa tiniebla profunda de caverna en que estaba sumida la mujer en la Edad Media, de la que habla Fenelón, del espectáculo ofrecido por aquellas niñas que guardan silencio o hablan en voz baja desde que se levantan hasta que se acuestan, que caminan siempre entre dos religiosas, una por delante y otra por detrás, para impedir que retardando el paso puedan tener alguna comunicación entre ellas, que trabajan de modo que nunca estén 2 o 3 reunidas, que pasan de la meditación al rezo. En esos días de 14 o 16 horas, durante años en que el toque de campana anunciaba el cambio de ejercicio o de penitencia. Tal desprecio por el cuerpo ya ha cesado y hoy el espíritu puede sublimarse con otros fines igualmente altos y rodeados de menos tristeza, porque no venimos al mundo a sufrir, o como hemos dicho otras veces, la vida ya es de por sí racionalmente difícil. No hay por qué hacerla irracionalmente todavía más difícil. Y el varón que da a la mujer el lugar que le corresponde en la vida y en el mundo no puede ser débil. Si comprende que su mujer no es una posesión, sino algo que le pertenece solo por amor, entonces será el más fuerte, porque tendrá todo lo que se puede ansiar en la vida, porque a fin de cuentas el amor es lo único que vale la pena poseer. El hogar es más grande que nosotros mismos porque estaba antes y porque sobrevivirá por sobre todos los cambios. Cada casa es un mundo. Dichoso el que puede cerrar la puerta de su casa y estar en paz. Con dinero se puede construir una casa espléndida, pero no una casa dichosa. Con dinero también se puede viajar por todo el mundo, pero una casa feliz puede sustituir a todo el mundo. Sus cimientos están sobre dones verdaderos, como lo son la fuerza del amor. El amor de la mujer es su fuerza. La delicadeza de su corazón y su sensibilidad agregan la dulzura, y por ello sus pétalos de ensueño florecerán por siempre en el hogar, por sobre lo momentáneo y por sobre la falsa oposición de los sexos. Demócrito dijo: la verdadera hermosura y la gala más preciosa de las mujeres es el hablar escaso. La Baumel, a su vez, dice: en una mujer hermosa no hay más que una hermosa mujer. En una mujer de talento hay muchas mujeres amables. Y Charles Nordie expresa: de todos los seres de la creación, los que más tiempo pierden en su acicalamiento son los gatos, las moscas y las mujeres. Pero Imerman opina que, acicalada o no, la mujer es hermosa, y cuando es hermosa constituye un peñasco hacia el cual todos dirigen su embarcación porque abunda en perlas. Y si la prueba de fuego de la mujer es la perla y el oro, la prueba de fuego del hombre es la mujer hermosa. Pero por más que se hable de la inteligencia de la mujer y se ilusione el varón con su superioridad intelectual, hay que reconocer que la inteligencia femenina vibra en otras ondas cuya frecuencia no alcanza a percibir la mente del varón. El varón tiene AM, la mujer tiene AM y FM para percibir las ondas de lo que el otro hace. A lo más que puede percibir el varón es la onda media y alcanza a decir con máximo esfuerzo que ella algo se trae entre manos, con su actitud tal, y hasta allí llega su razonamiento. Ellas, en cambio, se dan cuenta en el acto qué intenciones se trae uno con un regalo fuera de tiempo. Es que, como dice el filósofo alemán Simmel, la mujer es más fácil de definir que el hombre,
pero una mujer es más difícil de definir que un hombre. Superiores hasta en el celibato, tal superioridad mueve a que se las denomine solterona y que este adjetivo sea peyorativo y más despectivo que solterón, al sustantivo y adjetivo en todo caso. Pero comparado un solterón con una solterona, la diferencia salta de inmediato a la vista. La mujer está condicionada para vivir sola sin mayores problemas. El hombre, en cambio, no. En España dicen, la mujer que de 30 no tiene novio, tiene un humor como un demonio. Pero cuando al solterón le falta la madre o la tía que lo atiende, empieza a reparar en la diferencia. Eso ocurre con la pareja. Cuando la mujer se ausenta, le da la oportunidad al cónyuge que se dé cuenta de que por sí mismo es un inútil. El sujeto, por ejemplo, cuando la mujer se va de viaje, confiado en su superioridad, hace una lista para ir al supermercado. Es bastante extensa, pero cuando vuelve resulta que no hay aceite, que la garrafa está vacía y que no encuentra el sartén. Y a pesar de ello, el individuo sigue pensando en que el hombre es superior. Una señora posee el don de partir un huevo por la mitad y estrellarlo en el sartén sin salpicarse, y también el don de ir tejiendo en el ómnibus un punto complicado a la vez que charla con la compañera. Son cosas que los hombres, salvo los profesionales, no pueden hacer. Finalmente, cuando el sujeto que se quedó solo en casa ya no pudo controlar la situación y el inventario de los daños está a la vista, platos sucios, quemaduras, sal en el piso, en suma, cocina como para ponerse a llorar, entonces se hace el desentendido y se va a la hora de almorzar a la casa de un amigo o de un familiar, o en todo caso, si no hay más remedio, a la casa de la suegra. Y cuando la mujer regresa y observa aquel campo de batalla, dice indulgente: ustedes los hombres no sirven para estas cosas. Y como no es feminista, no agrega no sirven para nada, porque no está en ella el espíritu competitivo. Dice Dostoyevsky: la vida de toda mujer, a pesar de lo que ella diga, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. Esto dista de ser un axioma, tampoco es un aforismo. A poco que se piense es un sofisma o mejor una falacia. Tómese cualquier situación de la vida. Ejemplo, la familia está invitada a una fiesta de 15 años. Al jefe le parece que no vale la pena ir. A la jefa se le pone que conviene ir. La mujer comenzará a taladrar desde temprano con sus argumentos. Tenemos un compromiso porque es la hija de fulano. En realidad a la quinceañera le importa un bledo que esos invitados vayan o no. Tampoco les importa a los padres de la festejada, pero a la larga triunfa el argumento de la mujer. En esta lid el jefe de la familia, jefe entre comillas, sabe que está vencido de antemano. Para no ir a la fiesta sería menester un infarto al miocardio o un viaje al extranjero o que lo encarcelen. El poeta inglés Alfred Tennyson, el máximo representante de la poesía en la época victoriana y autor de obras teatrales, dice: el hombre es cazador, su presa es la mujer. Pobre iluso. Cuando en la época victoriana o en cualquier otra época pasada un sujeto declaraba su amor a la pretendida, resultaba que ésta ya lo sabía. Ya lo sabía porque el lenguaje de los ojos es el que mejor entiende las mujeres, porque ellas siempre descubren los sentimientos que provocan, porque el amor sabe hablar también con los labios cerrados. Al final del juego el sujeto cae en la cuenta de que tanto la persiguió hasta que al final ella lo casó. Y el no conocer esta cuestión en profundidad hace que ciertos escritores se hayan equivocado, y también la sociedad. Así se habla de pretendiente y de futura. El individuo será pretendiente o no según lo que pretenda ella, porque, como dice Botag, generalmente una mujer cuando huye espera que la persigan
y si se oculta, deja de ver dónde. Por lo demás, ya hemos referido la anécdota en la que en cierta fiesta se casaba una joven bella y rica. Se acercó uno de los invitados y le preguntó a un apuesto joven: «Dígame, ¿usted es el novio?» «No», respondió, «yo fui eliminado en las semifinales». Y esto nos recuerda que un pretendiente era pobre y tenía intenciones de formalizar con una multimillonaria. Ella le recriminó: «Joven, usted está pisoteando mi abolengo». «Si lo piso, entonces está por el suelo», contestó él. Lo cual nos recuerda a otra millonaria que en una fiesta se dirigió a un efebo bastante bello y le dijo, bastante bello y bastante rico, y le dijo: «Joven, ¿cuál es su gracia? Se me ha escapado su apellido». «Sí, a pesar de que hizo todo lo posible por agarrarlo», contestó él. El lenguaje siempre ha discriminado respecto de las mujeres. Ello se ve reflejado en el diccionario y en la gramática. En inglés, la forma femenina solo existían para cosas no muy importantes, como mucamas o boleteras de ómnibus. Pero cuando había que hacer algo serio, serio allá, como presidir una reunión política, era un trabajo de hombre, o sea, de un chairman, aunque lo hiciese una mujer. Ellas luchaban para que se dijera chairperson, y otros términos como spokesperson, que sirven para ambos sexos. Hoy ya se hizo justicia y se dice chairwoman, presidenta, que además está en el Appleton y en el Schuster, que son diccionarios de hace medio siglo. Algo han conseguido. Por ejemplo, señora, como aquí designa la casada, y señorita también, como aquí la soltera. Entonces se quejaron de que con señor, mister, no se sabe, como aquí, si es casado o soltero. Así que vaya a saber con qué fines quieren que con el hombre se sepa, o que con ellas no se sepa quién es quién, y consiguieron una abreviatura de señora, MS, M mayúscula, S minúscula. Por lo menos con esta abreviatura no se sabe si una dama es casada o soltera, puesto que esta nueva forma se aplica tanto a Miss, abreviatura de señorita, como a Mrs., abreviatura de señora. Con los géneros, la gramática y el diccionario son machistas. Exigen que cuando figuren los dos se utilice el masculino. Así se dice: los padres del alumno serán citados, y no las madres. Pero no conforme con ello, con los adjetivos se altera en el diccionario el orden alfabético para que el varón figure primero. Ejemplo: prolija debería estar antes que prolijo si se respeta el orden alfabético, pero con un artificio se coloca prolijo a, o sea, prolijo, a, y se define los dos a la vez. Ahora bien, cuando los sustantivos a veces se hace lo mismo, es porque el significado es uno solo, pero otras veces no se puede, puesto que cuando el término, además de las cualidades comunes, tiene un significado específico para cada sexo, entonces no tiene más remedio que respetar el orden alfabético. Tal es, por ejemplo, el caso de pupilo, a, en donde define lo común a ambos géneros. Pero ya antes, más arriba, colocó pupila, F, o sea, femenino, igual prostituta. Y después, en tercera acepción, se acuerda allí mismo de hacer referencia también a la pupila del ojo. Con la palabra tigresa venía bien. Hasta las definiciones, o hasta las ediciones del 84 y 92, se mantenía consignando F, femenino, tigre, hembra. Pero ya cuando inauguró el tercer milenio, no aguantó y le agregó 2, mujer furiosa llena de ira, y 3, mujer seductora, provocadora y activa en las relaciones amorosas. Quizá aquí la Academia avisoró que en este milenio se reconocerá que dicha cualidad es más positiva que negativa, o que viene la liberación femenina. Zorro, en determinada acepción, es hombre astuto, taimado, con fiaca. Zorra también es astuta, pero para no andar con pamplinas le añade en 4, o sea, la cuarta acepción, prostituta.
Entre nosotros en la calle puede escucharse: ese es un caballo para tratar a la gente, aludiendo a su necedad o torpeza. Pero si utiliza el otro género, mejor no pensar en las adjetivaciones que tiene en mente el sujeto que expresa: esa fulana es una yegua. Pero acá vamos a dejar esto para no pecar de monotemático, porque fulana tiene en alguna de sus acepciones también prostituta, al igual que yegua. El hombre rana, según la academia, ya lo hemos explicado, es el que equipado hace trabajos submarinos. Si lo hace la mujer y seguimos su diccionario, ya no hay más remedio que llamarla mujer hombre rana. Esta discriminación se mantiene para el hombre araña, que es el que chorea trepando edificios por afuera. Si lo hace la mujer, será mujer hombre araña. Mejor que araña solamente, pues araña significa prostituta en sexta acepción, y perdón por lo monotemático. En árabe y en hebreo, acabamos de decir, con la conjugación no es lo mismo decir el masculino que el femenino, porque interesa separar los significados. Pero ello nos recuerda que un individuo comentaba a un amigo: dicen que el rey Salomón tenía 1000 esposas, 700 reinas y 30 secundarias que se alimentaban de néctar y ambrosía. No me interesa saber de qué se alimentaban ellas, le interrumpió el amigo, quiero saber qué comía él. Y otro, a quien contaba lo mismo, dijo: 1000 esposas. Y ahí se da también eso de que uno nunca olvida la primera novia. Respecto de la liberación femenina, un encuestador sobre feminismo preguntaba a una chica: ¿teme usted que al besar a alguien pueda contagiarse una enfermedad? No tengo la menor idea, respondió la dama. Nunca he estado en esa situación. ¿Qué? ¿Nunca le han dado un beso? No, nunca he estado enferma. En lo relativo a la sumisión, las mujeres insisten todavía en su lucha por la igualdad. No se dan cuenta de que la mujer que desea ser igual al hombre es una mujer sin ambición. Para empezar, el problema de quién lleva los pantalones es obsoleto y mucho más viejo que el pantalón. Cleopatra y la mujer de Sócrates ya llevaban los pantalones. Si hay dinero en los bolsillos, poco importa quién los lleve. Tal es la triste realidad de este mundo globalizado. Por suerte, no para todos. Zsa Gabor dijo, era una mujer liberada, dijo: los diamantes son el mejor amigo de la mujer y el perro es el mejor amigo del hombre. Ahora usted sabe cuál sexo es el más sensato. Y como si ello fuese poco, insistió: si una chica rompe su compromiso, debe devolver el anillo, pero debe quedarse con la piedra, desde luego. También expresó: amo a América, amo todos los de América, la gente, las canciones de América y el Bank of America. Y creemos que no hablaba en serio cuando contó: Conrad Hilton fue muy generoso conmigo en el divorcio. Me regaló 5,000 Biblias de los Gideons. Todo lo cual nos recuerda que un joven se enamoró de una corista de variedades. Le compró vestidos, joyas, un auto, y en Acapulco de vacaciones le hizo una propuesta: quiero que nos casemos. ¿Casarme contigo? Ni loca, dijo ella, en la forma que tiras la plata. No hay nivelación tampoco en la desconfianza. Había una dama tan desconfiada que cuando no encontraba ningún cabello en el saco de su marido decía: debe estar saliendo con una calva. Por otra parte, el mito sobre la superioridad intelectual del varón, hemos visto, ya se ha desvanecido. Hay mujeres con premios Nobel en ciencia y en arte. Pero Zsa Gabor opina que cuando pasa una mujer y los hombres silban, nunca silban por su cerebro.
Aquí ocurre que en ciertos razonamientos el cerebro femenino funciona de distinta manera. Su intuición viaja mucho más rápido que la del hombre. Por ello, en este siglo de la comunicación casi instantánea, hay más mujeres presidentas de grandes compañías que antes. Su deducción también es rápida. Si observa por la ventana que llega el vecino del frente, que baja del auto y abre la puerta para que baje su esposa, sabe que tiene un auto nuevo o una esposa nueva. Y si es su marido el que se presenta un buen día con un ramo de flores sin ninguna razón, sabe que hay una razón. Lo que se ha nivelado es el hecho de que ambos sexos se quitan la edad. Ahora también el hombre la oculta, pero la mujer no la oculta. La que se quita se la da a otra mujer. En ambos casos existe ingenio para dejar planchado al otro. Un marido preguntó a su cara mitad: ¿qué es lo que más admiras en mí, amorcito? ¿Mi físico varonil o mi belleza? Tu sentido del humor, querido, contestó ella. Y un sujeto le explicaba a un compañero: mi mujer encontró una manera barata de sacarse las arrugas. Me esconde los lentes. Y en lo tocante a la pilcha, encontramos un ítem en el que falta la igualdad. La mujer que posee 30 blusas y 35 faldas, en el momento de salir se queja de que no tiene qué ponerse. Ello porque no puede haber en la reunión dos damas con ropa parecida. En cambio, en reunión de ejecutivos, el hombre procura ir vestido como los otros ejecutivos. Por esta razón, cierta vez un gerente se quejaba ante un colega: mi mujer tiene los placares tan atestados de ropa que cierta vez abrí uno por accidente y encontré polillas que todavía no habían aprendido a volar. Podolska, más conocida como Madame Curie, hija de un inteligente profesor polaco, nació en Varsovia el 7 de noviembre de 1867. Polonia no era por entonces un buen sitio para vivir, sobre todo para una joven con pasión para aprender. Aquella parte de Polonia estaba bajo el dominio de la Rusia zarista, que no fomentaba la educación entre los polacos y ni siquiera permitía a las mujeres que asistieran a la universidad. Pero María no conocía obstáculos. Al terminar la escuela secundaria, consiguió libros prestados y empezó a estudiar química por su cuenta. Después se trasladó a París, aprovechando que los franceses simpatizaban con los polacos, e hizo sus primeros estudios en la Sorbona. Así llegó a licenciada en Ciencias Físicas y Matemáticas y posteriormente a doctorarse con el tema que habría de ser el de su destino, la sustancia radioactiva. Luego de su matrimonio se quedó sola. A las 2:30 de la tarde del 19 de abril de 1906, un día opaco y lluvioso, Pedro, su marido, se despidió de los profesores de la Facultad de Ciencias con quienes había almorzado y salió bajo la lluvia. Al atravesar la calle Dauphin, pasó distraído detrás de un coche de plaza y quedó colocado directamente en el camino de un pesado carro. Sorprendido, trató de agarrarse del arnés del caballo, que se encabritó mientras los pies del científico resbalaban en el pavimento húmedo. Una de las ruedas del carro de 6 toneladas pasó por sobre su cuerpo y moría 4 horas después. No quiero pensión, dijo María. Soy joven todavía y capaz de ganar la vida para mí y para mis hijos. Los hijos eran Irene, luego ganadora del premio Nobel, y Eva, que tenía ahora 16 meses. El Consejo de la Facultad de Ciencias, por decisión unánime, otorgó a la viuda Curie la cátedra que había desempeñado su esposo en la Sorbona. Era esta la primera vez que se concedía tan alta posición en la enseñanza universitaria de Francia a una mujer. Y hay que tener en cuenta el machismo y el chauvinismo de Francia de 1906. No le perdonaron tampoco que luego tuviese un amante. Así, un día al desayunar, María Curie leyó en un diario de miles de números de tiraje una de sus tantas cartas de amor que había enviado a Paul Langevin,
un físico más joven que ella, del que se había enamorado. Pero luego de muchas alternativas desagradables que no vienen al caso, siguió ascendiendo su fama. Llegado el día de su primera clase en la Sorbona, las gradas del anfiteatro del salón estaban colmadas. La expectativa era general. ¿Cómo comenzaría? Daría gracias al ministro por su nombramiento. Lógicamente no faltaría una evocación de su marido. Pero recordando en otro sentido aquel escueto "decíamos ayer" de Fray Luis de León, María Curie comenzó diciendo: cuando quiera que consideramos los progresos logrados en los dominios de la física durante los últimos 10 años, nos sorprende el avance de nuestras ideas en lo concerniente a la electricidad y a la materia, etcétera, etcétera. Pero en un soleado día del mes de mayo de 1934, María Sklodowska, Madame Curie, permanece hasta las 3:30 de la tarde en la sala de física. Destapa con cansancio las cápsulas y cambia palabras con sus colaboradores. «Tengo fiebre», murmura. «Me voy a casa». Y María no volvería a abandonar ya la cama. En la semana del 3 de julio de 1934, la doctora Curie puede leer por última vez el termómetro. Mañana, cuando el sol haya coloreado de rosa las montañas y empezado su curso hacia el cielo admirablemente puro, cuando la rutilante luz de un glorioso amanecer haya inundado la habitación y la cama y haya acariciado las mejillas ahondadas y los ojos de color ceniza, inexpresivos y vidriados por la muerte, el corazón de María dejará de funcionar. Pero ante su cuerpo la ciencia tiene todavía que hacer. Los diversos análisis permiten informar al doctor Tauber. La señora Curie ha fallecido en Saint-Germain el día 4 de julio de 1934 por una anemia perniciosa aplástica de desarrollo rápido, febril. La médula ósea no ha reaccionado, probablemente porque está alterada por una larga acumulación de radiaciones. No se permite a ningún extraño que perturbe siquiera con una mirada el descanso de la heroína. Ningún curioso será testigo de la gracia con que se ha adornado María para este viaje infinito. La mujer hermosa y honrada, cuya existencia fue pobre, merece ser coronada con laureles por haber entregado su vida al progreso de la ciencia. Pero ahora sus manos, profundamente quemadas por el radium, están tiesas y alargadas sobre el lienzo blanco. Vestida de nieve, sus canas descubren la frente inmensa, grave y firme. María se ve como lo más hermoso y noble de la tierra, y en ese instante parecen resonar en la capilla ardiente las palabras de Schiller: honrad a las mujeres, ellas siembran de rosa el camino de nuestra vida, forman los lazos afortunados del amor, y bajo el púdico velo de sus gracias riegan con mano sagrada la flor inmortal de los nobles sentimientos. Pero hoy, cuando el científico sensato piensa en cómo servir mejor a la humanidad o cómo impedir que los frutos de su labor sean mal usados, resulta grato volver los ojos hacia María Sklodowska, el humilde temperamento que pone sus luces para mayor gloria de la humanidad y decide vivir para el prójimo y para la ciencia. Aunque el infortunio, el aislamiento y la pobreza fueron sus campos de batalla, su apostolado por la ciencia enalteció el saber humanista con su dedicación desinteresada. Nadie dejó de llorar con admiración a aquella mujer que dio su vida por la verdad, caro valor que no debe escaparse de la mente del científico para que no se caiga en el mal del ocultamiento. Esa gran empresa estaba ligada a su vida, y como dio su vida por la verdad sin testigos que la compadezcan, llegó a conquistar la honra y la gloria, porque su causa era el honor, la virtud y el heroísmo.